Damos paso ahora a la próxima entrevista con un tema importantísimo que se va a estar abordando en pocos días, porque del 5 al 6 de mayo se va a hacer el primer encuentro de pediatría ambulatorio, en el cual se van a abordar algunos temas clave que hacen a la salud de los niños, también de los adolescentes. Por eso, para hablar acerca de todos los detalles y sobre todo cuáles son esos temas claves que todos debemos tener en cuenta, es que estamos recibiendo al profesor Dr. Gustavo Giacchetto, de la Clínica Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, también integrante del comité organizador de la actividad, que es experto en algunos de estos temas, pero bueno, como organizador está al tanto de toda la temática que se va a abordar. Primero, justamente eso, ¿cómo surge esta idea, que es algo muy innovador a nivel de América, el hecho de que se haga un congreso de estas características, y por qué aquí y con estos temas? Bueno, primero agradezco mucho el espacio que nos brindan en este programa para difundir estas que son nuestras segundas jornadas de pediatría ambulatoria, que se hacen como una reedición de unas primeras jornadas que hicimos antes de la pandemia, y que surgen desde el ámbito académico con el objetivo de fortalecer la formación, ¿no, verdad?, y las capacidades de nuestros pediatras y de nuestros médicos que se desempeñan en el primer nivel de atención para brindar una calidad de atención adecuada a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? El antecedente de esta jornada es que nosotros somos como grupo académico, estamos muy movilizados con las necesidades que tienen que enfrentar los niños y bueno, el haber vivido la pandemia ha traído algunos problemas nuevos, otros se han acrecentado durante la misma. Y bueno, entonces primero es una oportunidad para encontrarnos en forma presencial. Este va a ser probablemente uno de los primeros eventos científicos que nos va a permitir encontrarnos los pediatras, que hace tanto tiempo que tenemos encuentros virtuales y no presenciales. Y en segundo lugar, poder intercambiar junto con expertos internacionales. Acá van a venir dos expertos argentinos, de España, Estados Unidos y de Reino Unido, para poder abordar temáticas comunes y donde un punto central está puesto en los efectos parapandémicos, no de la pandemia en sí, sino las consecuencias que ha traído la pandemia sobre la salud mental, los problemas de salud mental, los problemas del desarrollo infantil, la pobre cobertura vacunal, hablamos de las vacunas del esquema, ¿no, verdad?, y sus posibles repercusiones en la salud integral posterior, el tema de las adolescencias, ¿no, verdad?, y sus distintos problemas que emergen durante esta edad y acrecentados además por la pandemia. Esos son algunos de los focos donde vamos a poner atención, además de que hay novedades para abordar la cardiología preventiva, todo lo que tiene que ver con la prevención de las dislipemias, que son un factor de riesgo fundamental para la aterosclerosis en la edad adulta, y también lo que tiene que ver con el cáncer infantil. Nosotros tenemos una población de chicos que padecen estas enfermedades, cada vez la prevalencia va un poco en aumento. Tenemos una gran experiencia de tratamiento en el Uruguay, ¿no? Y hay una tasa de curación y recuperación importante, y por lo tanto el pediatra tiene que saber y conocer y manejar las posibles repercusiones del que sobrevive al cáncer, porque el que sobrevive al cáncer tiene algunas otras implicancias sobre el crecimiento, sobre el desarrollo, sobre los riesgos de la salud sexual y reproductiva, los temores a un segundo tumor. Y el impacto emocional, y el ¿no?, impacto en el niño, emocional, todas esas internaciones, los tratamientos. Exactamente. Entonces, bueno, son temas que hasta la fecha no hemos abordado y nos parece muy importante encontrarnos para hacerlo, ¿no, verdad? Giacchetto, ¿cómo han sido las atenciones presenciales? ¿Cómo está el atraso de esos niños de volver al consultorio? Porque durante la pandemia hubo momentos de mucho temor, de mucha incertidumbre, y seguramente hasta los propios padres decían, bueno, capaz que prefiero no llevarlo al control pediátrico y hacer una teleconsulta, una videoconsulta.
¿Cómo están? ¿Cómo han evaluado eso desde los propios pediatras, ¿no? Bueno, es un tema bien importante porque es cierto que durante la pandemia se estimuló además la teleconsulta, ¿no? Y bueno, además sumado al temor de los médicos y al temor de las familias, las consultas presenciales en pediatría al principio eran muy bajas, después se fueron incorporando progresivamente, pero todavía tenemos modalidad de teleconsulta, aún hoy, ¿no? Entonces... ¿Pero eso es bueno para los niños? Bueno, la teleconsulta es como una herramienta que vino como para quedarse y son de las cosas buenas que tenemos que ver siempre y cuando cumplan un objetivo concreto, ¿no? La consulta breve, una actualización de una prescripción, una actualización de algún problema puntual, pero nosotros necesitamos el contacto con el paciente. Claro, el peso, la medición, ¿no? Exacto. Eso que uno lo recuerda como habitual en las consultas el contacto pediátricas. para nosotros es esencial en toda la medicina, pero en la pediatría aún más. Y que además también a veces son el foco para detectar otro tipo de problemáticas que no se ven. Los chicos están... nosotros vemos chicos con miedo todavía, ¿no es verdad? Hay chicos que han quedado con mucho temor, hay chicos que no se sacan todavía la mascarilla, hay chicos que han... el hogar se ha transformado en su burbuja. ámbito, claro. Y entonces salir a estudiar, salir a la consulta genera mucho temor y mucha repercusión. Vemos problemas importantes, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que además de las repercusiones emocionales, ¿no es verdad? Hay chicos que tienen enfermedades, claro, ¿no? Entonces, un niño, un adolescente que tiene una enfermedad crónica, muy probablemente su enfermedad no ha sido bien controlada durante la pandemia y tiene atrasos en los controles, en exámenes, ¿no? En cosas que hay que hacer. Y además muchos han tenido descompensaciones de sus enfermedades. Entonces vemos certificados de vacunación muy retrasados, repercusiones sobre el desarrollo, ¿no verdad? Retrasos, ¿no verdad? Y también descompensaciones e ingresos que se vinculan con descompensaciones de la enfermedad por falta muchas veces de control, ¿no? Que tiene una justificación y una causalidad múltiple, ¿no? Es cierto, ¿y qué impacto puede tener esto en los años posteriores? ¿No? Bueno. Pensando en estos 2 años enteros de pandemia, recién se dio el fin a la emergencia sanitaria, uno se empieza a liberar, pero son 2 años que seguramente en niños o en adolescentes son fundamentales para el desarrollo y sobre todo teniendo en consideración ese tipo de situaciones. No, es una cuestión bien importante porque nosotros siempre insistimos que lo que no se hace hoy en un niño es un hándicap para mañana, ¿no? De todos modos, creo que lo que tenemos que pensar entre todos es cómo hacemos para limitar estas brechas. Claro, para estimular la consulta, estimular el recontacto con los sistemas de salud, fortalecer en estrategias que permitan minimizar esos impactos, ¿no? Creo que es un trabajo que no estaba pensado para nosotros, ¿no? Siempre los pediatras tenemos como una visión de planificar más la asistencia y el seguimiento, ¿no? Por esa razón de dependencia que tiene el niño, ¿no? El niño es distinto del adulto, depende de que nosotros seamos proactivos en su cuidado para realizarlo, pero esto nos obliga a desplegar otras estrategias y otras habilidades, ¿no verdad? Usted lo mencionaba en uno de los pasajes de la temática que se va a abarcar en este encuentro y ayer justamente estábamos hablando acerca del resultado de Amnistía Internacional con respecto al capítulo de Uruguay y hacía mención a lo que es la alta tasa de suicidios que hay en nuestro país, los problemas de atención en salud mental. Es una problemática que a veces uno no asocia con el niño y el adolescente, pero que en realidad sí debe ser asociada. ¿Cómo ven esa situación justamente de la mano de lo que usted decía, toda esta parapandemia que ha dejado otras circunstancias en juego que antes no estaban y que pueden llegar a agravar esa situación? Nosotros estamos, hace rato que venimos trabajando con organizaciones de los derechos humanos y bueno, en conjunto con los distintos especialistas de la salud sobre la sensibilización, capacitación y la necesidad de cambios de abordaje en la salud mental. La salud mental necesita mucha prevención, necesita la desinstitucionalización. Es un hecho alarmante que Uruguay tenga tantos niños
y adolescentes institucionalizados, ¿no? Eso lamentablemente es una problemática que estamos viendo. La patología, lo que nosotros llamamos patología psicosocial, es una cuestión elevada y muy prevalente, que creemos que con la pandemia obviamente se ha exacerbado, ¿no? ¿Verdad? Pero es un problema que venimos detectando desde hace tiempo. Hay mucha violencia en nuestra sociedad, es un fenómeno lamentable pero nuevo. Otros fenómenos como el bullying, por ejemplo. El bullying, pero hay mucha violentación de los derechos infantiles, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho sobre eso, hay que fortalecer las familias en sus más amplias dimensiones, ¿no? ¿Verdad? Hay como una desestructuración del entramado social que eso es lo que repercute sobre estos problemas que estamos viviendo, ¿no? Doctor, ¿qué pasa con el uso de fármacos en los niños? ¿Cómo lo han ido midiendo ustedes como médicos con este retorno de a poco a la presencialidad? Bueno, el uso de fármacos digamos, yo por ejemplo he trabajado mucho en lo que tiene que ver con uso de psicofármacos, ¿no? Porque después tenemos todos los otros fármacos. El uso de psicofármacos es un indicador también de cómo nosotros abordamos los temas de salud mental, ¿no? No me quiero meter en un tema que puede ser polémico por el hecho de que, bueno, cuando nosotros hablamos de uso de psicofármacos, muchos especialistas se sienten como que estamos violentando sus libertades de prescripción o cuestionando sus racionalidades en la prescripción. Pero abro un paréntesis, en esta pandemia también creo que se dieron situaciones como de adultos que automedicaban a veces a los hijos. Yo no tengo esos datos, no sé. Lo que sí nosotros vemos es que hay un uso frecuente, una prescripción frecuente, un uso frecuente de psicofármacos en la infancia. Y recordando que es una medicación que es sintomática, muchas veces necesaria, ¿no? ¿Verdad? Pero es sintomática, no persigue un objetivo de curación y bueno, que tiene además ciertos riesgos, ¿no? Y que necesita cierta monitorización y control estricto, ¿no? ¿Verdad? Ese es un hecho que, bueno, que preocupa un poco porque, bueno, la psicofarmacología se tiene que complementar con otras formas de abordaje, con psicoterapia, con abordajes conductuales, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con el consumo, pero de sustancias? Quizás ya más en adolescentes, pero también se ha detectado un incremento. ¿Es una situación que preocupa más de cara a esta pospandemia? Sí, hay un incremento del consumo de sustancias, de sustancias psicoactivas, de distinto tipo, pero bueno, es un hecho que uno ve que esto es un fenómeno también complejo que comienza a edades cada vez más precoces. Y de cosas cada vez más complejas. Estamos viendo la llegada de drogas distintas, sustancias estupefacientes muy peligrosas. Hay una exposición de niños en hogares a veces de riesgo, donde hay un ámbito de consumo, ¿no? ¿Verdad? Se consume a veces marihuana, otras sustancias psicoactivas, cocaína, encima, etcétera, y el niño vive y crece en ese ambiente de consumo, con lo cual puede ser víctima de exposición accidental por distintas vías, a veces por consumo oral. Ya lo vimos hace un tiempito, ¿no? Una bebé que está consumiendo pasta Eso es un base. problema que nosotros tenemos que estar alerta y, bueno, a la detección precoz de eso. Y la normalización, ¿no? Porque verlo diariamente en la casa pasa a formar parte de... Exacto, sí. Doctor, ¿qué otros temas van a estar sobre la mesa en este primer encuentro que se va a realizar con estas características y que se entiende son fundamentales para este momento post-pandemia? Bueno, además de todo lo que tiene que ver con los temas de salud mental y del desarrollo y vinculados con la pandemia, exactamente con la parapandemia, bueno, vacunas va a ser un tema que también nosotros vamos a abordar. En general, no solamente sí, con no solamente la vacunación COVID, sino que vamos a focalizar mucho en lo que tiene que ver con las vacunas. El esquema. El esquema, exacto, que han tenido algunos problemas y que además generan vacilaciones, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, eso también, pero decíamos que
además del chico que sobrevive al cáncer, que es un tema para nosotros nuevo e importante. Vamos a estar abordando temas de cardiología preventiva. Decía el doctor Jacob Hartz de Estados Unidos, que dirige el servicio de cardiología preventiva del Boston Children, va a introducir el tema de las hipercolesterolemias, ¿no? De cómo se previene y su política de prevención de las hiperlipidemias. Vamos a estar abordando temas de nefrología pediátrica, también de endocrinología, ¿no verdad? Y que creemos que son muy importantes. Y además algunos temas que son viejos, pero para nosotros son constantes desafíos, como el uso de antibióticos, ¿no verdad? Hay cuestiones en torno al manejo de nuevos y viejos antibióticos y novedades que tenemos que ponernos al día, ¿no? Sí, no. Tenía una duda más cuando mencionó el tema vacunación. ¿Cómo viene la vacunación contra el COVID y si han visto un efecto positivo en esos niños cuando se hablaba de algunos sectores con, por lo menos, no digo resistencia, pero sí algún reparo respecto a la vacunación? Bueno, yo las cifras ahora exactas no las tengo, pero creo que está por arriba del 50% de la administración de la primera dosis. Hay que tener en cuenta también que esto se comenzó en febrero, ¿no? Y ahí fue cuando teníamos el pico de Omicron y los chicos estaban siendo también la población objetivo que se estaba infectando mucho y por lo tanto eso retrasa la administración de la primera o de la segunda dosis. O sea que hay chicos que antes de la vacunación tuvieron COVID y entonces eso retrasó un poco la vacunación. Y otros chicos que se dieron la primera dosis y que probablemente después de eso tuvieron la infección y entonces tienen retrasada la segunda dosis. En este momento nosotros estamos asistiendo a una situación que está bien controlada. Por supuesto que hay casos, ¿no? Por supuesto que yo trabajo en un lugar donde nosotros vemos algunas hospitalizaciones, pero son casos leves que no tienen gran repercusión. La mortalidad se ha mantenido estable y en niños es una cosa extremadamente rara. Y bueno, estamos para aprender ahora sobre las complicaciones, o sea, hay que hacer el seguimiento de los que se infectaron, el seguimiento de los... Viene todo, por ahora estamos contentos con esta situación. Doctor, ya nos tenemos que despedir. Día, hora, ¿cómo conseguir las entradas? Bueno, 5 y 6 de mayo, o sea, prontito, y los estamos esperando que se inscriban en la página de ireventos.com/app, ahí son las inscripciones. Perfecto. Con beneficios además para estudiantes. Beneficios para estudiantes, etcétera, para médicos más recientemente graduados. Doctor Gustavo Giaquieto, muchísimas gracias por estos minutos de la Clínica Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, también integrante del comité organizador de esta actividad a la cual estamos invitando a todos. Muchas gracias por estos minutos. No, muchísimas gracias a ustedes. Muy amable. Un placer.